En 1960, la 20th Century Fox no pasaba por buenos momentos. Los productores necesitaban una película barata que fuera un éxito seguro y que ayudara a la productora a salir de su terrible situación económica. Así que le pidieron a Joseph L. Mankiewicz que realizara una película ajustada a unos $2 millones. Cuando firmaron el contrato, no sabrían que estaban por crear la película más costosa de la historia, que se convertiría en una auténtica pesadilla para la compañía y estuvo a punto de quebrar a la productora. Además, daría fin a toda una era en el cine. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo presenta 35 milímetros. El programa con más spoilers por segundo. Solo por Radio Nicolaita. Queridos amigos de 35 milímetros, bienvenidos una vez más, una semana más a este programa. El programa en el que hablamos de cine, el programa con más spoilers por minuto. 35 milímetros, solo por Radio Nicolaita. Mi nombre es Asdrúbal Ramírez y a nombre de la cotitular de este programa les mando un cordial saludo a todos los que se encuentran en casa y que se quedan resguardados en casa, que no salen a cuestiones más allá de lo esencial. Yo estoy transmitiendo desde casa y, por cierto, si ustedes extrañan a Yunuen, que ya va varias semanas que no ha podido acompañarnos por esta transmisión, les recomiendo pasar a visitar la página de Facebook de Ijun Play, en donde todos los días pueden encontrar artículos escritos por Yunuen, notas y efemérides. Eso se encuentra en la página de Facebook. Ahí también van a poder encontrar los programas anteriores de estas transmisiones con unos 2 o 3 días de diferencia. También pueden encontrar estos mismos programas en la página de ajolotv.com. Al final del programa les decimos cómo. Nada más buscan en Facebook Ijun Play, IJUM y ahí encontrarán los artículos de Yunuen para que le manden saludos, porque ella sí que extraña mucho al auditorio de 35 milímetros. Y pues bueno, vamos a hablar de esta película que ha sido la película más costosa de la historia. Esta película que, aunque en el contrato aparece de $44 millones, lo cierto es que, ajustado a la inflación, el presupuesto sería de $371 millones actuales, superando pues por mucho a Piratas del Caribe, que es, digamos, la que más se le aproxima, también ajustada a la inflación. Pero además, con la enorme diferencia de que en Piratas del Caribe 3 el presupuesto se va en los salarios de los actores, mientras que en esta película ya veremos por qué es tan costosa más adelante. Esta película es mitológica y hay quienes aseguran que realizar una producción de este estilo en tiempos actuales sería incosteable. Una película que tiene muchas cosas detrás, muchas cosas en su interior, pero sobre todo una historia de excesos, de costes, y una película que al día de hoy sería incosteable. Presupuestada originalmente, además fue rodada en los años 60, entre 1960 y 1963, ajustando esos precios a la inflación. Hoy sería incosteable. Es la película más cara de la historia y es muy difícil volver a rodar una película como esta. En un futuro les voy a explicar por qué en este mismo programa, pero para darnos una idea del orden de magnitudes, su presupuesto final sería de $371 millones actuales. Eso quiere decir que costaría alrededor de $50 millones más que podremos decir la película reciente más cercana a esa cifra, que es Piratas del Caribe 3.
con 317 millones de dólares. Pero además resulta que el porcentaje que se fue a los salarios en Piratas del Caribe 3 es mucho mayor que el que se fue en producción en el caso de Cleopatra. Es decir, el dinero visible, el dinero que se puede rodar en pantalla, es más tangible en la de Cleopatra, y más adelante veremos cómo y por qué. Para hacer una idea más o menos de cuánto estamos hablando, con esa cantidad podrías hacer 10 veces la primera temporada de Breaking Bad, o 30 veces películas que salen directamente a DVD, como la de Chucky 9. Estamos hablando sin duda de cantidades atmosféricas. Pero para hablar de cómo se llegó a esta cifra, tenemos que remontarnos a 1960 y a un momento oscuro para la 20th Century Fox. Un momento en el que pues no les estaba yendo bien económicamente y tenían que apostar por algo seguro, algo que no les costara demasiado dinero y algo que fuera un éxito sin pensarlo mucho. Y dado que el año pasado había arrasado en taquilla una película llamada Ben-Hur de Metro-Goldwyn-Mayer, un clásico, ellos decidieron repetir la fórmula de la competencia. Ben-Hur era un remake, es decir, una adaptación de una película clásica que habían filmado en 1925. Y además era un pelpum, una película adaptada en la antigüedad que debía ser barata de producir, ya que se contaba con la producción en serie y la maquinaria mecánica y las herramientas mecánicas de producción. En teoría debía ser fácil reproducir los escenarios de la antigüedad. Así que la 20th Century Fox decidió hacer lo mismo que Metro-Goldwyn-Mayer y usar el pretexto de readaptar una película que ellos mismos habían hecho en 1917, Cleopatra, la cual, por cierto, fue un verdadero éxito, aunque después haya sido censurada y destruida. Y dado que no quedaron copias de la película, ese pequeño morbo podía dar la chispa que faltaba para que Cleopatra fuera un verdadero éxito. Además, estarían contratando a Elizabeth Taylor como Cleopatra, y eso era oro molido. El presupuesto de $2 millones pronto se vería multiplicado a $7 millones una vez contratado al elenco. Hay que reconocer que el director sabía qué película quería, y sabía que para tener un éxito con un pelpum necesitaba no cometer los errores que tenían las otras películas, especialmente no ser históricamente precisas. Así que se valió del guión original de McDougall y Sidney Buchman y del libro La vida y los tiempos de Cleopatra de Carlo Maria Francero, además de las historias de Plutarco, Suetonio y Apiano. Además, consiguió un grupo de antropólogos que le ayudaran a ser lo más históricamente precisos. A la hora de iniciar la producción, contrataría a 5 directores de arte que se encargarían de hacer lo más preciso posible toda la indumentaria. Contrataría a 4 directores de vestuario y a 3 directores de maquillaje, 4 directores de escenografía y la música de Alex North, el cual, por cierto, sabía que en la antigüedad no existían los instrumentos musicales que ahora tenemos, así que diseñó instrumentos musicales de lo que él creía podían ser los que sonaban en el antiguo Egipto. La película no se valió de miniaturas o efectos de cámara. Todo, salvo el faro de Alejandría, fueron hechos a medida. Y aunque se usaron técnicas de producción y no son edificios utilitarios,
se usó más concreto que para hacer el Estadio Olímpico de Italia. Por si fuera poco, el entrenamiento, porque sí, más que ensayos fueron entrenamientos, de los actores era riguroso aún para los extras, dado que las películas Pelpum tenían la fama de que en ellas los extras actuaban como tontos o no parecían verdaderos soldados. Se le dio entrenamiento histórico a los extras que serían soldados de Alejandro, e igual de riguroso fueron los ensayos de las bailarinas que serían el tentempié de los espectáculos de Cleopatra. Los cascos y las botas se hicieron en serie, los arcos y las flechas también. Pero dado que los entrenamientos serían históricamente precisos, también las herramientas y las armas tendrían que serlo. Se tuvieron que hacer 2 juegos de armas, uno para ensayar y otro para el rodaje de la película. Los actores que interpretarían a los soldados romanos aprenderían a hacer técnicas de ataque y defensa históricos, así como lanzar con arcos y flechas, y como la película sería rodada en Miramax, todos los fondos deberían tener extras haciendo actividades con utilería propia de la época. Como podemos ver aquí, ya no estábamos hablando de la película que los productores esperaban. No obstante, empezó a haber imprevistos. Los actores que originalmente interpretarían a Marco Antonio y a Julio César se fueron para cumplir otros compromisos y tuvieron que rodar varias escenas 2 veces. Estos actores fueron Peter Finch y Stephen Boyd respectivamente. Además, la actriz Elizabeth Taylor solicitaría $1 millón por su contrato, además de $50,000 por cada semana extra que se alargara el rodaje. Pero después, la misma Elizabeth Taylor sufriría un desgaste. Sufriría un problema de salud, la cual la imposibilitaría durante 6 meses. 6 meses en donde las locaciones se verían afectadas, se verían desgastadas y tendrían que ser restauradas. Y 6 meses en donde la filmación se extendió. Por si fuera poco, el clima de Londres, donde se estaba rodando originalmente la película, no era bueno ni para las plantas exóticas ni para la salud de Elizabeth Taylor, por lo que tuvieron que trasladar todo a Roma y por supuesto hacer varias escenografías una vez más. Por si fuera poco, la misma Elizabeth Taylor empezaba a comportarse como la misma Cleopatra. Ver los videos de cómo llegaba a Londres en silla de ruedas y siendo cargada por el personal del aeropuerto es muy parecida a cómo ella llega a Roma para ser la esposa de Julio César. Escena que, por cierto, fue la más costosa de todas, ya que no solo se hizo una multitud de actores llenos de parafernalia como para una boda de 2 reyes, sino que además Cleopatra llegaría en una esfinge gigantesca jalada por cientos de esclavos que marchaban al unísono y en una plataforma móvil con un giroscopio que sería únicamente usada para esa escena, aunque además tuvo que ser rodada 2 veces, ya que en la primera ocasión se podía ver a un extra vendiendo helado durante el rodaje. Otro rasgo a mencionar de la actitud faraónica de Elizabeth Taylor es que periódicamente le enviaban a Roma comida de su restaurante favorito, y eso no estaría nada mal si no fuera porque su restaurante favorito se encontraba en Los Ángeles, haciendo que Elizabeth Taylor recibiera comida desde un avión internacional varias veces al mes. Desayunos que serían por supuesto muy costosos. Además,
un total de 65 vestidos para la reina Cleopatra, que por supuesto no serían nada baratos, pues debían parecer dignos de una reina. El presupuesto de la película se iba disparando cada vez más por todos esos trajes, todas esas armaduras, todos esos interiores y todos estos imprevistos que hacían que se fuera alargando. La película llegó al punto de costar tanto que la productora no podía hacer ninguna otra película más. Todas las otras películas se detuvieron para que pudieran seguir rodando la película de Cleopatra. Cleopatra tenía que ser un éxito, sí o sí. Y cuando todo terminó, cuando por fin habían dado el corte final y se había terminado el rodaje, la postproducción también se convertiría en todo un dilema, ya que al final tenían un total de 6 horas de metraje y estaba todo desordenado. Y darle orden a esas 6 horas de metraje era un trabajo que obligó a recontratar de hecho a el guionista original. Pero como Cleopatra tenía que ser un éxito sí o sí, tuvieron que recortar una gran parte del metraje, dejándolo en 3 horas. Eso quiere decir que 3 horas del metraje no sirvieron para nada. Y aunque la película fue un éxito en taquilla, fue tan costosa que no había manera de recaudar todo lo que había costado en su presupuesto original, por lo cual se convirtió en un fracaso de taquilla. No obstante, el resto del año siguió siendo un éxito y a lo largo de la historia ha recaudado varias veces más de lo que terminó costando esta película originalmente. No obstante, la película fue tan aclamada en su momento, ganó 4 Oscars, entre ellos el de mejor vestuario, mejor guión y mejor dirección artística. Pero después de este momento ya no habría más que hacer con el cine Pelpum. ¿Qué caso tendría hacer más películas si Cleopatra había dejado la vara tan alta? Había demostrado que no era rentable seguir haciendo cine de esta calidad y las productoras dejarían de hacer cine con estos presupuestos y con estas expectativas durante muchos años. No sería sino hasta el año 2000 que la película Gladiador rescataría este género de cine, el cine Pelpum, que pasaría a ser pues un argón de clásicos del cine. Se podría decir incluso que la historia de cómo fue rodada Cleopatra es más interesante que el contenido de la película misma. De hecho, hay un documental cuyo nombre es Cómo se rodó Cleopatra, en donde hablan de todas las habilidades que fueron necesarias para reproducir este momento épico de la historia en ese momento del tiempo. Además, hay que reconocer todo el trabajo que hubo de ambientación. Hay escenas que solamente duran 4 o 5 segundos, para las cuales se construyeron montajes enteros, ambientaciones con fuentes, con trajes y con coreografías completas, incluyendo la musicalización, el modelaje de templos, de embarcaciones antiguas, a un detalle que de verdad merece mucho la pena verse, insisto, en alta definición, y de ser posible repártanselo en 4 o 5 sesiones. Es cierto que una película de 4 horas, que es la que se puede conseguir, no es para nada lo habitual en un mercado, en un consumidor actual, pero puede ser disfrutable si se divide en sesiones de 20 minutos, porque a final de cuentas estaríamos mintiendo si decimos que es más interesante cómo se rodó
que lo que está hablando, ya que en sí de lo que habla también es un contenido increíblemente valioso. Es la historia de cómo Cleopatra, bueno, primero cómo Julio César llega a Egipto después de que que el hermano de Cleopatra trata de ejecutar a la misma para ser el único emperador de Egipto, y ahí cuenta toda la historia hasta que llega a tener su primer hijo con Julio César. El manejo de los actores, de cómo reconocen o cómo se cuestionan a sí mismos sobre sus propias divinidades y sobre sus propias cualidades como semidioses, que es la idea que tenían en ese momento de los gobernantes, Cleopatra, hija de Isis, y el César, hijo de Venus, es tal vez lo que le da la mayor capacidad actoral. No obstante, la historia misma de cómo el engreído ejército romano tiene que moverse para mantener un cierto orden dentro de estas colonias de la antigua Roma, pues es una historia también muy digna de ser contada y muy digna de estudiarse. Es disfrutable, sí, pero también hay que reconocer que si uno es muy novato en el cine, y sobre todo si está muy acostumbrado a tener únicamente productos recientes, pues tal vez no valga tanto la pena verlo. Tal vez haya que añejarse un poco en cuanto a niveles de producción, porque solamente es comparable esta película con otras películas de su época, y tal vez solo así se puede tener una sapiencia de las magnitudes que representó hacer esta película en sus tiempos, en sus épocas. Y ¿será posible que hoy se haga otra película así? Está bien si pensamos que no, porque en realidad no tiene caso. Tal vez hasta en el sentido ecológico de la palabra, no tiene sentido hacer o desperdiciar recursos naturales en hacer una escena que se puede reproducir perfectamente de forma digital, sin gastar tantos recursos. No obstante, hay directores en la actualidad que reconocen que está esta falta de magia, esta falta de visión artesanal del cine, y están dispuestos a hacer películas con la menor cantidad de efectos digitales posibles. No obstante, lo que esas películas reproducen pues distan mucho de la labor que es reproducir la boda de la reina de Egipto con el rey de Roma en esa época. Sin duda alguna no había mucho más que hacer en cuanto al cine que pudiera ser comparable en cuanto a reproducir épocas de la antigüedad. Por cierto, la película original no se puede conseguir, el corte del director no existe, ya que después de que se hiciera el corte a 3 horas para los cines, se sacaría una versión de 4 horas para reproducirse en VHS y posteriormente en DVDs. Pero la película, con su duración original de 6 horas, ha sido perdida en la noche de la historia. Si ustedes son de aquellos que gustan de buscar tesoros, de buscar objetos perdidos en el tiempo que puedan tener un valor interesante, pues dedíquense a buscar ese metraje perdido de la película más cara de la historia. De seguro que va a tener un valor muy bueno de colección. Entonces, pues esa es la historia de cómo se filmó la película más cara de la historia. La verdad vale mucho verla, y vale mucho verla en HD, ya que está compuesta de todas estos detalles que es imposible que vuelvan a existir en la realidad.
Ya hasta las mismas armas y las herramientas que usan los actores están hechas por computadora. Entonces definitivamente es imposible que se vuelvan a hacer producciones así. O tal vez no. De eso hablaremos en otro programa de 35 milímetros. Y por supuesto un saludo muy grande a todas las personas que nos escuchan, a Pepe Toño en la programación, a Irving en los controles y a Judith Menarrocha en la dirección de Radio Nicolaita y todos los que hacen posible este programa. Mi nombre es Asdrúbal Ramírez, nos vemos el próximo sábado a las 5 de la tarde y si a ustedes les gustan los cómics, recuerden que el día de hoy se va a estrenar el corte de Zack Snyder de la Liga de la Justicia, la versión de 4 horas que siempre debió haber existido. Esperamos que hayas disfrutado la función. La próxima semana tenemos una cita para seguir hablando sobre el séptimo arte. Mientras tanto, quédate en casa y sigue disfrutando de Radio Nicolaita. Juntos nos cuidamos todos.